Hola chicos, buen día, feliz lunes. Espero que sigan cumpliendo con sus actividades como lo han hecho hasta ahorita. Bien, el siguiente tema pues es modernidad y posmodernidad. Esta temática va a ser muy interesante, entonces quiero que la hagan muy bien. Son 3 actividades, son 3 horas las que les tocan, entonces necesito las 3 actividades para que todo esté con normalidad y cumplan con lo que se les está pidiendo en su rúbrica. Bien, la primera actividad que me van a realizar es explicar el contexto en donde se refleja las reacciones contra el proyecto moderno, el materialismo histórico, evidentemente de Marx. Esto va a ser en una cuartilla en Word, justificado Arial 12, evidentemente en computadora. La segunda actividad que me tienen que realizar es elaborar algunos memes del marxismo y dar un mensaje a la sociedad, es decir, en este siglo XXI. Los memes tienen que estar en Word, ¿ok? Y ahora bien, la tercera y última actividad es la siguiente: elaborar las páginas del libro, leer y dar una opinión de 5 renglones. Las páginas son las 133, 134, 135. Responder la página 135 las 3 actividades. Entonces, por favor, quiero que cumplan con las actividades. La modernidad y posmodernidad. Ustedes lo van a leer para que tengan una noción de lo que se trata. Bien, en el libro menciona que todo lo que antes tenía valor para el ser humano ahora ya no lo tiene. Evidentemente, con las épocas, con las transiciones, con la transmutación de los valores que mencionaba Nietzsche, pues en esta época del siglo XXI, al parecer ya nada tiene valor. Evidentemente, evidenciando, valga la redundancia, los valores. Se ha vuelto común la idea de la posmodernidad, como se llama teóricamente a nuestra era. Se caracteriza por la pérdida de valores y en consecuencia por el vacío existencial o el sinsentido. Pero aquí está la pregunta detonadora: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué pasó para que esto ocurriera? Quiero que me respondan esas 2 preguntas, mínimo 2 renglones. Las repito, están en su libro de todas maneras. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué pasó para que esto ocurriera? Entonces me van a responder esas 2 preguntas de acuerdo a la posmodernidad, que significa un sinsentido, un vacío existencial, la pérdida de valores. Yo me pregunto, ¿cómo es que ustedes se mueven en este pleno siglo XXI? ¿A través de qué? ¿Su pensamiento? ¿Su conciencia? ¿Quién los dirige? ¿Cuál es esa brújula que les permite discernir entre el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto? Y esto pues evidentemente se manifiesta en un sinsentido y ese vacío existencial que alguna vez han experimentado ustedes. Pero no se preocupen, ustedes pueden salir de ese vacío existencial dándole un sentido a su vida, a un buen vivir, a esa vida fáctica. ¿Sí? Bien, Descartes dio inicio a la modernidad, en la cual la razón desempeñó un gran papel, un papel central para conocer y determinar el mundo. Con base en el pensamiento moderno, gracias a la preeminencia de la razón y la ciencia, el mundo se volvió manipulable y predecible, pues solo podía ser conocido, la idea de Dios, y los pensamientos no racionales dejaron de ser fundamento y orientación en la vida. Imagínense qué haríamos sin la razón, sin el Dasein, sin el pensamiento, sin el logos, sin esa preeminencia ontológica que descansa en nuestra propia existencia. Y eso se convierte en histórico, en historicismo, un historicismo existencial que ustedes deben de llevar a algo fáctico y no anónimo. ¿Dónde está esa pérdida de valores? ¿Por qué ocurrió eso en el siglo XXI? ¿Debido a qué?
Bien, sin embargo, durante en la primera mitad del siglo XX, surgieron regímenes fascistas. Tuvieron lugar 2 guerras mundiales y fueron lanzadas bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Estos acontecimientos demostraron el gran poder de autodestrucción acumulado por la humanidad. Tras la tragedia de las guerras, los individuos comenzaron a rechazar la idea de que la ciencia o el pensamiento racional darían de alguna manera a los problemas humanos una evidencia. Ocurrió lo contrario, la confianza se perdió. Entonces, casi por completo, hasta llegar a la situación enfrentándose actualmente en la posmodernidad, es decir, lo que se mencionaba desde un inicio, con esta crisis de ¿qué? Evidentemente la crisis de valores y de un sinsentido. ¿Cuál sinsentido? Pues evidentemente de la vida. ¿Quién nos lleva de la mano? ¿Hacia dónde estamos arraigados? ¿Qué tipo de fe nos conviene? ¿Estamos conscientes de nuestra existencia y del otro? Independientemente de una institución que nos rija, independientemente de la política, independientemente de lo que la sociedad establece, la educación, somos conscientes de nuestro propio existir, de nuestro propio yo. ¿O te parece que en la actualidad la ciencia puede indicarnos cuál es el sentido de la vida? ¿Crees que la cultura transforme nuestros pensamientos? ¿Qué sucede? ¿Por qué esta pérdida de valores, esta pérdida de sinsentido, esta pérdida de su propia existencia? Y evidentemente el sentido común, que es lo que ahora está preeminentemente en ustedes. Le dan una prioridad al sentido común y todo lo que escuchan en las redes sociales, en las falacias que les ofrecen esos sujetos, esas personas. Y no olviden que persona tiene esa personificación de máscara. ¿Hasta dónde ustedes pueden estar engañados? Bien, en el siglo XIX se difundió la idea de que, mediante la ciencia, se podía tener un conocimiento exacto de la naturaleza y era posible resolver cualquier problema que enfrentara a la humanidad por medio del conocimiento científico. Esta idea convirtió a la ciencia en una suerte de religión del mundo. La ciencia en el siglo XIX pues era una gran preeminencia fáctica para el individuo, ya que ella pues daba certeza de lo que podía suceder en el mundo, una especie de predicción. Bien, les encargo la página, por favor, 133. Les agradezco su atención.